el recuperar la cotización a la seguridad social de los desempleados mayores de 52 años, que les permita poder llegar a una jubilación digna cuando lleguen a esa edad de jubilación. Y os digo una cosa, eso es la bloqueada. Ese cambio se va a aplazar 5 meses, pero ese cambio va a llegar porque esos son mis compromisos que voy a sostener y mantener a partir del próximo 26 de junio. Quien quiera acordar con nosotros, que lo tenga muy claro, reconocer las becas como un derecho, universalizar la sanidad pública, universalizar la educación de 0 a 18 años, recuperar y revitalizar la ley de dependencia, garantizar la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, revitalizar la ley de lucha contra la violencia de género. Es decir, quien quiera entenderse con nosotros, que sepa que nosotros somos sociales. Claro, yo he conocido a todos los interlocutores durante estos últimos 5 meses, ¿no? A Rajoy ya le conocía. En fin, ¿sabéis cuál hubiera sido mi mayor fracaso? Yo que le escucho ahora decir, es que el señor Sánchez se presentó a la investidura y no logró los votos. ¿Sabéis cuál hubiera sido mi mayor fracaso? Haberle dicho no al jefe del Estado. Ese hubiera sido mi mayor fracaso. Pero mirad, escuchad. Entonces, bueno, está el señor Iglesias y yo con el señor Iglesias pues he tenido una relación un tanto intensa durante estos 5 meses. Ha habido muchas excusas que él ha puesto para no votar al Partido Socialista ni a mí como candidato a la presidencia de la Junta. Mira, él, por ejemplo, el 20 de diciembre dijo, bueno, yo quiero repetir las elecciones. El 21 de diciembre dijo, mi línea roja es el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y luego vino el País Vasco y Galicia. Luego dijo, bueno, venga, tú eres el presidente del gobierno honorífico, y yo soy el vicepresidente del gobierno, con todos los ministerios sociales, ya sabéis, el CNI, la Radio Televisión Española, en fin, todas aquellas cosas que os preocupan a vosotros, de las que habláis en vuestras oficinas, en vuestras casas, ¿no? Luego dijo, bueno, venga, no, esto no. Pero necesito 4 grupos parlamentarios. Y si no, no hay investidura. No, es que... Bueno, si no, es que me ponéis en el gallinero en el Congreso de los Diputados y no puede ser. Bueno, ¿sabéis cuál ha sido la última? La última fue decir que quería un presidente independiente. Es decir, un presidente no votado por los españoles. Entonces yo reflexionando digo, bueno, es curioso, ¿no? Que un partido que se ahogó al Congreso de los Diputados diciendo que no nos representa, la solución que ofrezca a los españoles sea un presidente no votado por los españoles. Que el presidente del gobierno va a ser votado por los españoles y me huele a mí que está en este pabellón. Me dicen, oye, aquí quien dio el paso para poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, se moa. Hubo dos votaciones, el 2 y el 4 de marzo. No pudo ser porque algunos bloquearon el cambio. Estoy convencido de que la tercera va a la vacía. Mirad, yo llevo 23 meses al frente del Partido Socialista. No llevo ni 2 años al frente del Partido Socialista. Y durante todo este tiempo, no sé cuántas veces he venido Eva a Cantabria, he venido unas cuantas veces. Sé que me echasteis de menos en la anterior campaña electoral, que no pude venir. Aquí estoy otra vez, rindiendo cuentas. Pero durante todo este tiempo yo os dije que iba a ser un secretario general de la carretera, es decir, iba a ser un secretario general que os iba a apoyar a todos los candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, presidentes, vicepresidentas autonómicas, tantos y tantos compañeros con los que he podido compartir mesa, mantel, conocer muchas de vuestras inquietudes, muchos de vuestros problemas. Tengo que deciros lo siguiente, yo conozco los problemas de mis compatriotas, sé las soluciones y sobre todo la diferencia que tengo respecto a Mariano Rajoy
es que tengo las ganas y la voluntad de poner en marcha el cambio que necesita nuestro país. Porque os conozco, porque soy uno de los vuestros. Yo, mirad, yo durante estos 44 años de vida he sido trabajador autónomo, he sido profesor universitario, he sufrido el paro y hoy tengo el inmenso honor de ser el candidato a la presidencia del gobierno del partido que más quiero. Si nos movilizamos, si el próximo 26 de junio dejamos a un lado las cosas que tengamos que hacer y nos centramos en lo importante, que es decir sí al cambio el próximo 26 de junio y poner fin a Mariano Rajoy, estoy convencido de que lo mejor para los socialistas está por venir y lo vamos a escribir nosotros de nuestro puño y letra. Así que ánimo y a ganar el próximo 26.